con Alejandro Mancilla. Sintonízanos por todas nuestras plataformas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes pero muy buenos días. Les saluda Hernán Pulgar Aguilera aquí en el programa Educación Financiera que hacemos cada viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 11. Un poquito atrasado porque se nos pegó ahí un poco, se alargaron en nuestros invitados anteriores de Carta Ciudadana, un programa que se hace en Santiago y transmitido acá, lo hacemos con mucho gusto también aquí en la radio, en HD Radio 88.3 en toda la provincia de Petorca, en www.hdradio.cl y por supuesto por todas nuestras plataformas, por HD Televisión, por Twitter. Ya estamos con imagen y sonido ahí en la pantalla y por supuesto estamos con Alejandro Mancilla, nuestro panelista estable de este programa. Qué gusto de saludarte después de un 18 que no hicimos programa, porque había que comer empanada, bailar cueca. No bailé ni una cueca. Alejandro, qué gusto de tenerte nuevamente en Educación Financiera. Bienvenido. Encantado, Hernán, de escucharte, de verte nuevamente y muy contento de compartir este granito de arena que siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en este mundo nuevo que es la educación financiera. Hoy día, Hernán, sí, te quiero presentar a nuestro invitado. Él se llama don Guillermo Patilo, es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, fue director del Instituto Nacional de Estadística, subdirector de presupuesto, de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Él es economista y fue profesor mío en la Universidad de Santiago del ramo de macroeconomía. De verdad, Guillermo, es un gusto, un placer, complacido de estar juntos, de escuchar su experiencia, su mirada como economista y como director del INE. Así que muy bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Alejandro, Hernán, por la invitación. De verdad, para mí es un agrado conversar con ustedes hoy día. Y también, como tú planteabas, Alejandro, el rol que ustedes cumplen de no solo información, de enseñanza, como el programa se llama, además, Educación Financiera, es súper importante. Sí. En un mundo en que las personas conocen poco de estas cosas y que la cantidad de información es enorme, ¿verdad? Así que de verdad un gusto poder conversar con ustedes hoy día. Oye, déjenme saludar a mi amigo Gino Paluga, que está escuchando ahí en Nueva York. Le agradecemos, él siempre se conecta en alguno de nuestros programas, así que te quiero saludar, mandar un abrazo muy grande, Gino, que estás ahí en Nueva York. Esperamos ahí, estamos juntando ahí en un chanchito ahí para pegarnos el pique ahí a conocer la Gran Manzana, a uno que le gusta el tema de economía. ¿Están baratos los pasajes ahora, pues, Guillermo? Para poder viajar, el producto de la pandemia. Oye, Guillermo, estuviste en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, sí. y eso es un lugar súper importante para lo que tiene que ver con el desarrollo de cada país, que son los números, son los que al final a veces tenemos discusiones, distintas cosas, pero uno tiene que entrar a mirar los números. Por eso a mí me gusta mucho el tema económico. Yo agradezco muchísimo cada día contar con Alejandro Mancilla acá, porque me ha permitido conocer muchísimas personas que tienen que ver con el mundo de los números de la economía. Es algo que a mí me ha gustado siempre, de muchos años que leo y me informo siempre de lo que está ocurriendo en economía. Y le podríamos explicar un poquito a la gente que nos está escuchando qué significa, qué importancia tiene el INE, por ejemplo. Sí, por supuesto. Tú lo dices muy bien, las cifras, los datos, son completamente esenciales para que uno pueda tener una aproximación a la realidad y tenga información objetiva de las cosas que están ocurriendo y de las que han ocurrido en el pasado reciente, sí, que son las que te permiten proyectar sendas posibles de evolución futura. Ahora, en el caso concreto del INE, son dos los productos centrales del INE. Hace muchos más, por supuesto, pero son dos las cosas principales.
laboral, es decir, encuestas relativas al mercado laboral y de ahí deriva lo que la gente ve todos los meses, el cálculo de la tasa de desocupación, sí. La de ocupación y las características en general del empleo dentro de Chile. Ese es un mundo. Y el otro mundo clave es el cálculo de los precios, del IPC, digamos, de la evolución de los precios en Chile, y que básicamente es el índice de precios del consumidor. No es de nuevo el único que se calcula, pero es el más importante, el que todos conocemos y vemos todos los meses. ¿Verdad? Entonces, el INE es una institución dedicada, como su nombre lo dice, a las estadísticas chilenas, y particularmente con énfasis en estas dos, es decir, estadísticas laborales y estadísticas de precio. En el primer ámbito, en el ámbito laboral, sin embargo, yo creo que es interesante ver que empiezan a surgir competidores del INE en la generación de información. Y uno de esos competidores ha sido la Universidad Católica, mira. Con una nueva forma de encuesta que tiene una característica bien interesante, y es que sale antes, sale más pronto. Mira. Porque hay una cuestión que es clave en esto y que cada día va a ser lo más. Es la oportunidad de los datos. Tú muchas veces vas a preferir un dato no tan, comillas, exacto, pero más pronto, que un dato muy exacto, pero muy tarde. En mi percepción, en el futuro, lo que uno va a ver es un cambio muy sustantivo en la forma de producir esta data. ¿Verdad? Ahora, dado que estamos hablando de datos, la otra entidad clave en Chile, en términos de datos macroeconómicos, ¿verdad? Es el Banco Central, que es la institución a cargo de las cuentas nacionales de Chile. Se produce una cantidad impresionante de datos y de muy alta calidad. Sí. Oye, ahora voy contigo, Alejandro. Oye, me acaban de invitar Gino se viene a casar a Chile. Gino, arrepiéntete, por favor. No, mentira. Gino me está hablando ahí, que nos está escuchando, y me acaba de hacer la invitación. Se viene a casar a Chile, o sea, ahí a esta zona, conoció a su princesa por acá. Bueno, hay que solamente felicitarlo. Alejandro, lo hemos hablado nosotros en este programa, y a ver si comparte con nosotros, Guillermo, esa apreciación de que en algún minuto hacer autónomo el INE. ¿Por qué? Porque lamentablemente los gobiernos de turno, ya sea de cualquier sector, muchas veces manejan las cifras que son, insisto, volvemos a la génesis de lo que estamos conversando, son relevantes para tomar decisiones en un país, para que las empresas, los inversionistas tomen decisiones. Son importantísimos los datos, Alejandro. Sin duda, como muy bien partió en su exposición Guillermo diciendo, si no hay datos, todo es subjetivo. Todas las situaciones hoy día, todo el quehacer humano se mide y se cuantifica. Entre esos, la economía, los precios, los datos laborales, la estatura, la temperatura, todo se cuantifica, se lleva a números, y eso permite objetivizar y disminuir las percepciones particulares o interesadas que cada cual podemos tener. Muy interesante. Guillermo, una pregunta para poderle explicar a la gente que nos escucha los precios y por qué el INE tiene eso énfasis. Entrega mucha información, basta con entrar a la página internet del www.ine.cl y ahí uno ve un mar de información. Mi pregunta, Guillermo, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué pone énfasis en estos dos elementos que son los datos laborales y de precio? A la gente que nos está escuchando, ¿en qué le influye eso? Bueno, en primer lugar, ¿por qué el énfasis en eso? Porque es su mandato. Y porque son cifras absolutamente vitales para la evolución de la economía, digamos, y para la generación de mucho tipo de decisiones distintas. Entonces, si bien, como
lo decíamos al principio, la cantidad de información que produce el Instituto Nacional de Estadística va mucho más allá que el IPC y la información laboral. Es esa, en términos de información que se produce con alta frecuencia, así que una vez al mes, ¿no? Es esa la que la sociedad conoce más y es la que incide más en un conjunto importante de decisiones, pero el INE también hace los censos. Cada cierto número de años, cierto censo, no solo de población, sino también el censo agrícola, por ejemplo, el censo agropecuario. Sí, que se está por hacer por estos días, ¿eh? Se había atrasado por la pandemia. Sí, sí. Exactamente. Entonces, claro, la cantidad de información que produce es enorme, alguna de ellas cada varios números de años, encuestas complejas, etcétera, pero la información mensual clave que uno ve todos los meses te permite, por ejemplo, hoy día tener una aproximación bastante buena de qué es lo que está pasando con la recuperación económica y el mercado laboral. Así es. Porque tú ves que Chile probablemente este año 2021 crezca en el orden del 12% respecto al PIB, respecto de 2020. Pero todavía existe del orden de 900.000 personas empleadas menos que las que había en el punto más alto antes de iniciar la pandemia, que es enero de 2020. ¿No? Y eso significa que algo está pasando, algo ha cambiado, porque la economía crece fuerte, pero el empleo, que por lo demás siempre uno espera que vaya atrás, ¿no? Va con rezago, el empleo no está recuperándose a la misma tasa. Sí. O sea, perdón, pero permíteme hacer un punto. O sea, la cifra que tú estás dando no concuerda con lo que dijo el gobierno hace un par de días atrás, que solamente nos faltaba recuperar 500.000 empleos. No, falta por recuperar 900.000 empleos, aproximadamente. Perfecto. Y no está muy claro si eso se va a lograr pronto o no. Mi propia proyección es que no. Yeah. Es que lo que nosotros vamos a ver es este crecimiento alto del PIB, Producto Interno Bruto, pero un crecimiento más moderado o modesto del empleo, porque entre medio esta pandemia posiblemente está dejando marcas estructurales en el mercado laboral. ¿No? Por ejemplo, dado que te vistes obligado a cerrar en un momento dado y que has tenido limitaciones muy fuertes, todas las empresas de todo tipo, grandes, chicas muy probablemente has buscado maneras de producir distintas, en la medida de lo que sea viable, con menos personas. Y ojo, este tema también es súper relevante lo que tú estás diciendo, el tema de la informalidad, de la persona que sacó el IFE, del que está recibiendo el IFE, la persona que sacó el 10%, perdió la pega y ese 10% lo invirtió en un pequeño negocio que se puso en la calle, en la vereda a vender. Entonces todo eso hoy día, esas personas sí están comiendo, sí se están alimentando, pero no están considerados como trabajadores dentro de la estadística. Hoy día, lamentablemente, y lo voy a decir, aunque muchos de nuestros auditores me puedan decir, oye, mira lo que está diciendo, pero aquí hay mucha gente que hoy día no quiere ir a trabajar. ¿Por qué? Porque una familia de 4 o 5 personas están recibiendo 800.000 pesos en la casa por el tema del IFE. Y hoy día yo tengo un aviso hace más de una semana de que requieren trabajadores y han llamado 3 personas de un universo que tal vez van a usar como 100 personas, 150 personas aproximadamente en una planta solar que van a instalar acá en Cabildo, y han llamado 3 o 4 personas. Claro, ahí hay un tema súper complejo del efecto que tienen las distintas políticas públicas en cosas que tú, cuando las diseñaste, a lo mejor no las mediste bien. Así es. Cuando tú das el IFE, efectivamente tú estás ayudando y es súper relevante que eso se haya hecho, pero estás desmotivando que la gente trabaje. Y al desmotivar que la gente trabaje, estás afectando la posibilidad de la oferta de la economía
de crecer también a tasas significativas, a las tasas que está creciendo la demanda. Así es. Como eso no es viable en este momento, es decir, la demanda en la economía está creciendo mucho más rápido que la oferta, la otra consecuencia evidente son los precios. Así es. Y lo que tú has visto es eso. Sí. Y ahí está la otra variable que mide el INE, ¿no es? El índice de precios. Y lo que has observado es que se te está yendo bastante más arriba de lo que uno habría esperado y deseado. Y eso tiene otra consecuencia más. Que el Banco Central, cuya misión fundamental es la estabilidad de precios, el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa de interés. No le queda otra. Así es. Nosotros tenemos un Banco Central de lujo. Así es. Es una institución súper seria, súper profesional, con equipos de primer nivel. Y de primer nivel no solo en Chile, de primer nivel internacional, o sea, con un equipo de economistas estupendo. Y está haciendo la labor que tiene que hacer, que desafortunadamente alguna gente no quiere entender, pero cuando tú diste muchos recursos a la gente, el IFE, más los retiros, tremendo error, los retiros, sí. Tremendo error. Cuando hiciste eso, generaste una presión sobre la producción que no puede responder al mismo ritmo porque todavía no estamos en una condición normal. Y además desmotivaste el trabajo. Síntesis, los precios suben, y suben más de lo que tú esperabas que subieran, y eso es justo lo que está pasando. Entonces, se inicia un proceso bien complicado, y hoy día la gente consume como si el mundo se fuera a acabar. pero están mirando el plazo súper corto. El próximo año, 2022, va a ser súper distinto de este. Sí. O sea, el mismo Banco Central proyecta que en el mejor de los casos creceríamos 2,5%. Perfecto. Oye, denme un segundo para decirle a los amigos que nos están escuchando, son las 10:28 en vivo y en directo a través de toda nuestra plataforma. Estamos con Alejandro Mancilla en Educación Financiera y con un gran invitado, Guillermo Patillo. Patillo, sí. Perfecto. Alejandro, voy contigo. Nuestro invitado aquí ha dicho cosas muy relevantes, muy importantes, y nosotros lo hemos hablado. Aquí el peligro de que se inyectó demasiada plata a la economía y ahora el efecto de la inflación, el Banco Central está diciendo algo que no es muy popular, y eso da caldo de cultivo para la izquierda más dura de querer, si llega al poder, de querer fijar precios y todo eso. Estamos en un momento coyuntural bastante delicado en tema económico, Alejandro. Yo encuentro que sí también. Qué increíble el cambio, en el sentido que hasta hace unos años atrás las decisiones se tomaban racionalmente y en función de los datos. Y si las platas no alcanzaban, las políticas económicas se ajustaban al limitado presupuesto, etcétera. Hoy día todas las voces dicen que tal política, que los retiros del 10%, que incentivar el consumo, que los IFEs desproporcionados, en fin, todos los economistas, independientes del color político que puedan tener, han señalado que son malas decisiones. Y sin embargo, el populismo se ha hecho carne, se ha hecho presente hoy día. Hay que tener muy claro, creo yo, que Chile es un país pobre, es un país de clase media, que tiene un ingreso muy inestable. Así es. Chile lo único que maneja es la cantidad de cobre que produce, porque el precio se fija en Londres, en la bolsa de metales. Entonces, no tenemos todo el control del cobre, y el cobre todavía significa como el 50% del ingreso de exportación. Entonces, somos un país de clase media muy inestable, hay un populismo desatado, en que muchos políticos, en mi opinión, son muy irresponsables porque andan ofreciendo cosas que no van a cumplir. Si eso la evidencia va a demostrar lo que estamos diciendo hoy día, que no se van a cumplir. Hay uno que ofreció 400.000 casas. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? Y mucha gente les cree que eso es lo peor. Porque una cosa es
en este programa, Guillermo, hemos dicho en algunas oportunidades y que la palabra dice, por sus hechos los conoceréis, no por lo que uno diga, por los hechos, que los hechos realmente. Entonces, sí, Guillermo, vuelvo, y siempre pensando en los auditores, quien nos escucha, usted señalaba adelante que el PIB de este año posiblemente va a crecer un 14%. Pero, tremendo, ni China crece un 14%, no, pero eso comparado respecto al año anterior, que cayó 16 o 15, no me acuerdo. Primera pregunta, y bien relevante, la proyección de IPC de este año es 5,7% por ahí. Entonces mi pregunta, Guillermo, es, a la gente que nos escucha, 5,7% IPC, ¿en qué le impacta negativa o positivamente? ¿Cuál es el impacto que tiene? Positivo ninguno. En todo negativo, sí. Ninguno. Sí. Solo negativo. ¿Y en qué forma le impacta negativo? En que las cosas que adquiere le son más difíciles de adquirir, o pongámoslo de otra forma, su sueldo, medido en términos de los bienes que adquiere, se reduce. O sea, en concreto, un alza del IPC es una reducción de tu salario, de tu sueldo. Y es una reducción que tú no ves en las cifras directas. O sea, tú recibes 10.000 pesos y ves los mismos 10.000. Pero los 10.000 ahora compran menos cosas de las que compraban un mes atrás, ¿verdad? Por lo tanto, tu sueldo, la verdad, se redujo, ¿verdad? Ese es el efecto. Entonces, la evidencia empírica en todo el mundo y el consenso desde hace décadas en los economistas y en los gobiernos también, es que la inflación es un mal que tú tienes que combatir y tienes que hacer todos los esfuerzos que sean viables para que la inflación sea baja y estable. Y eso en Chile, por primera vez en su historia, se ha conseguido gracias a un Banco Central independiente. Y te digo por primera vez en su historia, porque si tú miras desde que hay registros de variación de precios en la década de los 30, hasta ahora no hay un solo periodo en que tú hayas tenido inflación baja y estable que sea mayor a una década. No existe eso. Chile se caracterizó por inflaciones medianamente altas y definitivamente altas a lo largo de su historia. Solo se ha cambiado esto ahora, como te digo de nuevo, con un Banco Central que es independiente y que tiene como meta una inflación de 3%. Sí. Un complemento, Guillermo. Usted señalaba que, claro, con un IPC de 5,7%, esa persona que nos está escuchando, si ganaba 100, ya va a tener su poder adquisitivo cayó en 5,7%, ya va a consumir menos bienes. Y por otro lado, y esto es bien relevante, por otro lado, si esa misma persona tiene un crédito hipotecario, ya le subió un 5,7% sobre el total de la deuda. Porque está en UF. Porque está en UF, claro. Y por lo tanto, más se empobrece, menos poder adquisitivo. Exactamente. Así es. O sea, tú lo dices súper bien, porque te afecta lo que tú compras, porque reduce tu salario real, pero si tú además tienes deuda, tanto peor, porque las deudas también te suben, digamos. Entonces, te golpea por todos lados. Y por eso beneficio cero, absolutamente cero. Costos, lo que estamos hablando, digamos. Y obviamente que ese costo lo paga con mucha más fuerza aquella gente que tiene los salarios fijados en pesos y que no se le va a mover en un par de años hasta que el nuevo negociación o el nuevo contrato se haga. Y por lo tanto va a tener pérdidas acumulativas que pueden llegar a ser significativas. Por eso también se decía en el pasado que la inflación era un impuesto particularmente regresivo porque caía sobre la gente de menores recursos, digamos, que no tienen vías para escaparle. Sí. Así que... Sí, perdón, Hernán. No, dale, Alejandro. Un complemento, si uno revisa la historia económica de Chile, Chile nunca en su historia, desde su independencia, mira lo que voy a decir, pero creo que tiene base real.
desde su independencia Chile nunca ha tenido una situación económica mejor que hoy día. Nunca ha sido un país con más recursos económicos que hoy día. El PIB ha crecido y tal, y eso se ve. No es que son números nomás. Hoy día el acceso a la educación superior es 1 millón y tanto de personas entra todos los años. Los índices de ¿cómo se llama?, de esperanza de vida es de país desarrollado. Todos los niños en Chile nacen en hospitales. De los 3 retiros del 10%, que son, y por favor corríjame Guillermo, son como 50.000 millones de dólares, más de 24.000 millones de dólares están depositados en los bancos. O sea, la gente ha retirado la plata no para el consumo, no porque está muerta de hambre y no tiene, sino que la ha ahorrado. Y entonces son malas políticas económicas. Y sin embargo, y otro dato importante, o sea, por las buenas decisiones que se ha tomado en los últimos 30 años, y los gobiernos que ha habido, que era de la Concertación y uno de Piñera, durante esos 30 años se tomaron decisiones racionales y que ha permitido hoy día tener un ahorro, tener una situación económica, un ahorro interno con los IFE, que son los excedentes que se ahorraron, que ha permitido pasar esta pandemia, navegarla razonablemente. Bastante bien, pero ese ahorro se acabó. Y no solo se acabó el ahorro, sino que ahora te has tenido que endeudar, porque la magnitud de los apoyos dados y la magnitud de la crisis, que se prolongó bastante más de lo que quizás se pensaba inicialmente, nadie sabía cuánto iba a durar esto, ha hecho que tengas que endeudarte necesariamente. El déficit fiscal ha sido el más grande de los últimos, 50 años. O sea, es enorme, no hay ninguna cifra semejante del 90 para adelante, y hay que retroceder muchísimo a una economía muy golpeada a principios de los 70, quizás, para encontrar déficits que se asemejen, pero esos déficits se financian con deuda. ¿Así es? Sí, permíteme hacerle un punto ahí. Si bien es cierto, nuestra situación económica es complicada, estamos hablando de cifras reales, lo que está ocurriendo hoy día en nuestra economía, pero también hay que reconocer que poco lo hacemos, lamentablemente. Muchas veces se juzgan los últimos 30 años, 40 años, se mira todo lo malo que se puede haber hecho, pero no nos fijamos en las cosas que hemos hecho bien también. Nosotros, si bien es cierto, pudimos pasar esta pandemia y la hemos podido estar pasando de una buena forma, no cayendo como otros países que están 10.000 veces más complicados que nosotros en su economía, porque fuimos responsables en el pago de nuestras deudas, porque también en el endeudamiento teníamos antes de la pandemia alrededor del 30%, estamos llegando al 40% ahora, comparado con otros países que están en un 70, un 80, países desarrollados sobre el 100% del PIB. Entonces, hay cosas que se han hecho bien, pero aquí esto tiene que enseñarnos que tenemos que seguir haciendo las cosas bien, mejorar, y la preocupación que obviamente tenemos los que entendemos un poco lo que está pasando en nuestro país es la preocupación que seguramente tú la tienes, Guillermo, como la tiene Alejandro. ¿Qué va a pasar en la nueva Constitución con el Banco Central, que ha dado garantía al Banco Central de una estabilidad económica que muchos países se la quisieran tener? Entonces ahí está el peligro de que el día de mañana saquen esa autonomía que tenemos hoy día, saquen esa todo lo que tú dijiste del Banco Central es absolutamente cierto. O sea, tenemos un lujo de Banco Central que muchos países se lo quisieran tener. Entonces se han hecho cosas malas, obviamente que hay que repartir mejor la torta que se dijo el 18 de octubre. Está bien, estamos claros en eso. Pero también tenemos que reconocer de que todos los chilenos, la sociedad llamada Chile, ha hecho un esfuerzo en los últimos 30 años grande para mantener un sistema económico con una inflación controlada que bordea el 2, el 3%. Hoy día obviamente se disparó porque se inyectó mucha plata a la economía con los retiros, pero también hay que reconocer las cosas buenas. ¿Y cuál es la esperanza? Yo tengo esperanza de que nosotros podemos salir de esta. Vamos a tener que trabajar el doble, más duro y qué sé yo, y entender de que cuando vamos en noviembre, el 21 de noviembre, a votar, entendamos que no podemos votar por los populistas, por la gente que
dice cosas que no van a ocurrir así. El señor Boris dice que va a bajar la evasión de un 7 a un 3,5. Eso es mentira. O sea, la evasión, ojalá lo bajáramos un punto, 2 puntos, sería importante. Tenemos una buena recaudación de impuestos ahí para el gasto. Pero prometerse a bajarlo a la mitad es imposible, Guillermo, ¿no? A propósito de evasión, ya que la tocaste, tú sabes que la evasión de impuestos la calcula el Servicio de Impuestos Internos. Sí. Y los últimos datos no son muy nuevos, son de 2018, pero la evasión en IVA es de 21-22%. Ya. Antes de pandemia, o sea, la evasión el año pasado, cuando algún día se calcule, va a ser muchísimo más alta. Así es. Y la evasión en primera categoría, los datos últimos calculados por el Servicio de Impuestos Internos son bastante viejos, son de 2009, ya, pero indican, y no hay nada posterior, nada, cero cálculo, pero indican una evasión de 30%. Entonces, a lo que iba. Entonces, ¿de dónde sacan ese porcentaje que ha dicho Boris del 7%? No, eso no está en ninguna parte, no existe en ninguna parte. Desgraciadamente la evasión en Chile, la evasión de impuestos, los dos impuestos claves, del IVA y una parte del impuesto a la renta, la primera categoría, es muy alta. Es muy alta. ¿Qué significa muy alta? Muy alta en términos de parámetros internacionales. Ahora, por supuesto, del mundo desarrollado. Eso es lo que hay que mirar. Ese es el referente. Claro, nosotros nos gusta, y bueno, somos parte además de la OECD. Tú sabes que en la OECD está un grupo de países desarrollados y nosotros, que somos México, Chile, y entró Costa Rica, va a entrar Colombia, o entró Colombia, no me acuerdo bien. Así que son dos grupos bastante distintos. Pero en nuestra comparación con el mundo desarrollado de la OECD, la evasión nuestra es mucho más del doble de la de ellos. Ahora, entonces, un comentario. La evasión, hoy día usted señalaba que de acuerdo al IVA el 20% por ahí y en el IVA, 30%. Y ahora muchos de los candidatos políticos dicen que van a subir impuestos. Cuando suben los impuestos, más incentiva la evasión. Pues ya eso se estudia, Laffer, si no me acuerdo que... Sí, esa es la curva de Laffer. ¿Te acuerdas bien, Alejandro? Sí, que se estudia y eso... Claro. Y lo peor en Chile, que suben los impuestos y la persona de clase media como nosotros, no recibe nada del Estado, nada. En otros países las tasas de impuestos son altísimas. En Canadá yo conozco gente, una persona le sacan hasta casi el 60% de impuestos, pero educación gratis, salud gratis, carretera gratis, jubilación incluida. O sea, se ve el resultado de los impuestos. Y buena educación, buena salud, etc. Sí. Buena calidad. Las carreteras. Eso que tú mencionas, Alejandro. Y uno paga $1. En Chile son carísimas las carreteras. Entonces, aquí no se ven los impuestos, el fruto de los impuestos. Eso que tú mencionas está medido. Los economistas han estudiado hace años ya la disposición de la gente a pagar impuestos. Y evidentemente, cuando tú recibes del Estado algo que asumas razonablemente equivalente a lo que tú estás pagando, tienes una mayor disposición a pagar. Además que yo creo que en esto también hay temas morales. O sea, la formación ética de una sociedad hace una diferencia. Ahora quiero tocar un punto que mencionó Hernán, porque es súper relevante. Toda la evidencia disponible en este momento en el mundo sugiere que los países crecen más y mejor dependiendo de la institucionalidad que se han dado. Es decir, países con instituciones sólidas. Instituciones sólidas significan
no solo la generación de distintos poderes en el Estado y pesos, sino significa también la forma en que estos operan. Porque yo puedo escribir una institucionalidad súper bonita, ¿no?, y que funcione pésimo, ¿verdad? Y de hecho, si tú miras la institucionalidad de países de América Latina y la comparas con, por ejemplo, Estados Unidos, lo que está en el papel es parecido, o sea, poderes independientes, legislativo con un cierto poder real sobre el ejecutivo, etc. Pero en la práctica funcionan súper distintos, ¿verdad? Pero la institucionalidad que tú te das, que significa la organización de la sociedad en función a un conjunto de entes y disposiciones y operación de ellas, es absolutamente clave. Y ahí entra el tema de la Constitución. Si uno genera en una Constitución el espacio para que la institucionalidad que nosotros hemos ido creando y que ha costado mucho sacrificio, así es. Se destruya, o más que se destruya, se vaya hacia una institucionalidad que la evidencia muestra no va a promover la innovación, ni los incentivos a tomar riesgo, ni el trabajo, este país se va a pique. Así es. O sea, es tan serio como eso. Yo no tengo idea de lo que va a salir de la discusión constitucional, pero yo sí esperaría que cuando llegue el momento en que discutan de verdad las cosas que importan, porque hasta ahora lo que hemos visto son discusiones bastante increíbles, ¿eh? Pero cuando discutan lo que importa, la gente se ponga seria en esto y tome los datos otra vez. Mire la evidencia empírica. Volvemos a... y del resto del mundo. La importancia de los números. Claro, y deje de hablar de cosas que no sabe o no está dispuesto a cumplir, y lo que está haciendo es engañando al prójimo. Alejandro lo mencionaba hace poco rato y tú también, Hernán. Sí. Este populismo que al final significa una mediocridad generalizada en el discurso. Si eso no se supera, nuestro futuro puede ser pésimo. Es decir, si uno mira la historia de Chile para atrás, y Alejandro lo dijo bien claro, este es un país pobre, un país de clase media con suerte, pero clase media vulnerable, ¿eh? O sea, que está en el filo, ¿eh? La gente hoy día, cuando habla de estas cosas, no entiende que si tiene un celular, 2 celulares por familia casi en Chile, ¿eh? O por persona, perdón, es porque el ingreso ha crecido muy fuerte. Esa gente, esa misma gente, hace 40 años estaría en una media agua. Así es. Y no habría tenido posibilidades de nada, ni de estudiar, ni de ganar un ingreso razonablemente decente, ni nada. Pero no lo valoran, no lo entienden, y no ven el sacrificio que generaciones han hecho. Esta cuestión no es espontánea. La generación nuestra, Alejandro, tú eres mucho más joven, Hernán, pero... No creáis tanto. Oye, paso. O parece más joven. Sí, le estoy pasando, que no se me nota el pelo blanco porque estoy sin pelo. Pero, estamos en un... Oye, sí, nosotros con Alejandro hemos vivido crisis mayúsculas de este país. No, por supuesto, sí. Yo también. O sea... Yo también lo sé. Oye, le voy a pasar el dato a Alejandro, que es más cercano, que el 12 de octubre cumplo 60 años, así que paso el dato ahí. 60, 60 así que no soy tan nuevo. Oye, Guillermo, ha sido una conversación pero muy agradable. Gracias también a la gente que nos está escribiendo aquí por el WhatsApp. Que sí, dice un amigo, dice Carlos, dice que la importancia, qué importante, Hernán, el tema de lo que están diciendo ustedes, hablando de números, y eso nosotros los ciudadanos tenemos que fijarnos muy bien en qué tipo de números nos dan los candidatos, dice. Claro, porque el ofertón, oye, cuando se salen y se paran en una esquina y empiezan a hablar de una oferta tremenda y la gente se entusiasma y dice, oye, este está ofreciendo más, pues voy por pero no saben que el engaño es fácil. Yo tengo que ver en los debates porque obviamente tengo un medio de comunicación, tengo que tener opinión.
y vi el debate y la verdad es que, chuta, se salvó uno de todo. Uno se salvó. No voy a dar el nombre porque va a decir, no, este está cargado para allá. No voy a dar el nombre, pero uno se salvó de todos. Esperemos que el debate se vaya fortaleciendo y primero que todo, lo que hemos dicho en este programa muchas veces, que se hable con la verdad, de lo que sí se puede hacer, de lo que sí podemos hacer de aquí en adelante. Yo tengo esperanza, insisto, que este país somos un país trabajador, que tenemos que hacer las cosas bien, pero esperemos que la gente entienda de que la importancia que tiene ir con este lapicito el 21 de noviembre o en cada elección, porque esas personas toman decisiones por nosotros. Así es. En el Parlamento. Así. Voy contigo, Alejandro. En línea a lo que tú dices, Hernán, y todo lo que se ha comentado, Guillermo hablaba la experiencia comparada, que siempre nos estamos en la OCDE y nos queremos comparar con los grandes países desarrollados. Yo creo que eso es bueno porque nos pone un parámetro de gap, de diferencia, dónde estamos y dónde nos gustaría llegar. Yo creo que eso es bueno. Pero también nos podemos comparar con otros países. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela era el país más rico de toda Latinoamérica, que tiene reservas de petróleo tan grandes como las que tiene el Medio Oriente. Y mira Venezuela hoy día, es un país paupérrimo. Entiendo, Guillermo, que a nivel mundial la estadística, el IPC más alto de todo el mundo en la historia lo tiene Venezuela. Y mira la experiencia comparada. Chile, por sus buenas decisiones y con errores, con cosas que mejorar, si el paraíso terrenal no existe en esta tierra. Y mira Venezuela. Y por otro lado, Argentina, un país riquísimo. Ese es el otro ejemplo, claro. Argentina tiene 50%. Una pregunta, ¿y por qué los inmigrantes que salen huyendo de Venezuela, porque están huyendo de una catástrofe enorme, ¿por qué no se van a Argentina? Permíteme terminar, Hernán. ¿Por qué no se van a Argentina? Eso a mí no me explico. Hernán, permíteme terminar y voy a plantear una pregunta. Dale. Si nos comparamos con Venezuela, el país más rico, etcétera, mira hoy día, Argentina, 50% pobre. Y por el populismo la gente les creyó y mira los resultados. Así Entonces mi pregunta es, ¿por qué la gente les cree? Porque si yo no le creo, va a ofrecer 400.000 casas, 500.000 casas, y yo digo, no, eso es imposible. Y no le creo y no voto por él. Entonces mi pregunta, ¿por qué el populismo? Mira, una de las cosas que es clara en esto es que la gente, cuando va a votar, no, por lo menos en lo que nosotros hemos visto en América Latina, no solo en Chile, en las últimas décadas, la gente primero no entiende bien cuáles son las consecuencias y formas de llevar adelante las cosas que le prometen. Tiene lo que uno podría llamar ignorancia racional, es decir, entender lo que el candidato te está proponiendo y hacer un análisis de viabilidad requiere un gasto importante de tiempo, porque requiere leer el programa en detalle, empezar a comparar lo que tú decías, buscar cifras, miremos qué pasa, qué dijo antes este mismo. Eso no es un ejercicio fácil. Entonces, la cosa termina en grandes titulares. Y si tú no tienes claro que no hay nada que sea gratis. Milton Friedman dijo hace muchos años que no existía un almuerzo gratis. Claro, y tiene absolutamente toda la razón, en el sentido de que si tú no eres el que está pagando los impuestos o la parte mayor de los impuestos, tú puedes creer que vas a poder quitarles a otros para que te lo den a ti. Y como en nuestros países esa idea está muy metida en la sociedad, o sea, la idea de redistribuir de ricos que no serían meritorios de esa riqueza hacia... No te decía hacia pobres, porque no es hacia pobres, es hacia mí. ¿Ya? Es que
es sacarle a otro para que me den a mí, aunque yo tampoco sea pobre, da lo mismo. De hecho, la gran mayoría de los gastos sociales tienen una fuga no tan menor hacia los que no son nada de pobres, digamos, partiendo por la burocracia que los maneja. Sí. Pero en un mundo en que las personas lo que buscan no es surgir con el trabajo, en que el valor del trabajo en nuestra sociedad no está realmente puesto en el nivel que debería, sino que busca surgir a través de quitarle a otros, vía redistribuciones del Estado, la posibilidad del populismo es súper alta. Porque al final el populismo cunde en naciones ignorantes y con una ética del trabajo escasa, ¿verdad? Si tú entendieras que la única manera de progresar como individuo y además materialmente es esfuerzo, como lo han entendido otros países en el mundo que han vivido catástrofes inmensas en el siglo XX, si tú entendieras que el trabajo es la única vía, entenderías que ninguna promesa de ese estilo tiene base. Perfecto. Oye, pero desgraciadamente, en un mundo, Chile, en que el valor del trabajo, éticamente hablando, se ha disminuido y se ha estigmatizado a aquel que le va bien como sinónimo de muchas irregularidades, cosa que viene de muy, muy atrás en la sociedad chilena. En un contexto así, el populismo es fácil que prenda. Claro. Que prenda. Oye, yo soy el ogro aquí, lamentablemente, 10:58. Sí. Se tiene que terminar el programa, porque viene otro programa en vivo que se llama La Hora de los Contadores, en el cual programa conocí a nuestro amigo Alejandro, y que también es un programa en vivo, en directo ahí que tenemos que hacer. Nada, Guillermo, queda para otro programa un montón de temas. Quiero agradecerte infinitamente este tiempo que nos diste en este programa. Oye, todavía no podemos hacer la vuelta con Alejandro. Tiene una cantidad enorme de gente tan importante como tú que ha podido traer al programa. Y siempre le digo a Alejandro, oye, empecemos a dar la vuelta con todos los invitados. Y todavía le quedan otros invitados. Así que... Me alegro mucho de eso, porque quiere decir que hay harta gente interesada en conversar con ustedes y a través de ustedes con la sociedad. Así es. Porque ustedes son un canal fundamental de comunicación con la sociedad. Así es. Y me parece excelente que la gente esté dispuesta a destinar un tiempo a ustedes. Ahora, les agradezco mucho. Ya le contesto. Ha sido un gusto. Sí. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Sí, y cuenten conmigo en el futuro si se puede, si es necesario. Lo vamos a molestar, lo vamos a llamar. Sí. El populismo, un comentario al final. Sí. El populismo crece en sociedades, en ambientes de bajo nivel de información, de bajo nivel de análisis crítico, positivo, crítico positivo. Sí. Y en eso es lo que pretendemos, aportar un granito de arena en este mundo. Porque mientras más instruida esté la gente, el populismo no va a crecer, no le van a creer. Así es. Y el otro tema, una cosa es el conocimiento, el manejo de datos que uno pueda tener, etcétera, y que tú lo tocaste, Guillermo, y el otro, el tema valórico. El tema valórico ha disminuido mucho en Chile. Y pensemos, este muchacho joven, Rojas Bade, con una mentira pero brutal, salió elegido constituyente para escribir la Constitución. Y el otro candidato a la presidencia, que no me acuerdo el nombre, con no sé cuántos miles de firmas falsas en una notaría de una persona que hizo un milagro. 2 milagros. Claro. Resucitaron un muerto y curaron a una persona de cáncer, así que la Constitución ya cumplió 2 milagros importantes. Oye, les tengo que dejar, amigos míos, de verdad. Oye, está bien. Eso nos habla para cerrar, por favor, del tema valórico, que es tan importante. Sí, que un gusto. Guillermo, muchas gracias y te vamos a invitar nuevamente. Que estén súper. Oye, Baja Hernán. Sí.
No me dejes solo en pantalla, Guillermo. Dame un segundo, ¿ah? Dame un segundo que voy a hacer clic acá, muchos clics y... Bueno, hemos llegado al final de Educación Financiera y en un ratito más ya está esperando el invitado que se llama La Hora de los Contadores. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con ustedes. No se vayan de la compañía de la radio. Hemos presentado Educación Financiera. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado por todas nuestras plataformas.